Yo no voy a hablar sobre el discurso que dio, digo, la charla, eso no fue un discurso. Aunque se había anunciado que el presidente de la República, Luis Abinader, iba a dar un discurso, pero lo que dio fue una charla con un conjunto o un grupo de ciudadanos y ciudadanas que le hacían preguntas con relación a ciertas inquietudes y, y lógicamente con relación a los temas económicos, el tema de la pandemia, entre otros, que están golpeando la sociedad dominicana. No voy a hablar de eso porque para mí me pareció una historia. Pero sí me quiero referir a un evento importante que se desarrolló en el día de ayer en el Palacio Nacional con los bloques de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. O sea, con aquellos diputados que pertenecen a los diferentes bloques en dicho órgano legislativo. Este encuentro se produjo en el Palacio Nacional con los fines, conforme a lo que había dicho el presidente Luis Abinader, de erradicar el matrimonio infantil en la República Dominicana, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. No me gustaría, nunca en la vida, ver una niña, no de 13, eso lo vamos a aclarar ahora, de 15 años casada con un hombre de 40, 50, 60 años. Eso sería una aberración en estos tiempos, en los tiempos modernos, en la edad contemporánea. No moderna, contemporánea. ¿Qué pasó? República Dominicana, ustedes saben que lo imita todo, lo copia todo. Y yo lo he dicho aquí en un sinnúmero de veces, y lo ha dicho el colega Ramón García, de que los códigos, por ejemplo, el código penal, el civil, el tributario, entre otros, fueron códigos que fueron copiados de la República Francesa, los famosos códigos napoleónicos que fueron edificados en el año 1804 por orden de Napoleón, y esos códigos pues fueron tomados por referencia, como referencia a nivel mundial. Y muchísimos países pues todavía mantienen esas legislaciones totalmente intactas. ¿Por qué en el código, no en el código civil, sino en la ley 659 sobre actos civiles? Esta semana vimos al líder de la Fuerza Sin Pueblo, la primera isla de la Fuerza Sin Pueblo, el otrora Leonel Fernández Reina. Lo vimos hablando en una rueda de prensa con relación al matrimonio infantil, refiriéndose a que este está en el Código Civil. Pero ven acá, un abogado como Leonel Fernández Reina, con la cabeza tan amueblada, cometiendo ese gravísimo error de que el matrimonio infantil está en el Código Civil. Pero por Dios, un hombre como usted, carajo, que tiene tantos asesores y que tienen tantos conocimientos, usted mismo que es un abogado referente en el país, comete ese error de decirle a la sociedad que es el Código Civil que habla de eso. No, el que habla del matrimonio infantil no es el Código Civil, es la ley 659 sobre actos civiles, que fue aprobada en el 1944 cuando Trujillo, carajo. ¿Y cómo un abogado de esta índole va a cometer ese error? O le va a saltar con esa charlatanería a este país, carajo. Pero lo mismo replica el presidente Luis Abinader en este acto con los diputados de los diferentes partidos que se llevó ayer, se llevó a cabo en el Palacio Nacional. No, dos figuras como Luis Abinader y Leonel Fernández, cometer ese error tan garrafal, con algo tan simple. Esa es la ley 659 la que rige esto. Entonces, ¿por qué se decidió poner anteriormente en el Código Civil, cuando fue edificado en Francia, el tema del matrimonio infantil? Porque para esa época, señores, al inicio del año 1800, una mujer de 15 años ya era una mujer anciana.
Era por eso que se permitía el matrimonio a temprana edad. ¿Por qué? Porque la vida promedio de un individuo para esa época eran 30 y 35 años. La vida promedio, cuando no había ninguna tecnología desarrollada en materia de las medicinas y de los avances que hay en ese sentido. Antes era con hoja y té de hoja de guanábana, entre otras hierbas aromáticas que se utilizaban para sanar enfermedades, entre comillas. Pero era por eso fue que el legislador de aquel entonces decidió plasmar en el Código Civil de que se permitiera el matrimonio a esa edad, porque era la edad en que ellos entendían, y todavía es concebible y se entiende, de que la mujer puede gestar. Así que se pronuncia, Juan Esteban, puede gestar con mayor facilidad que como lo puede hacer una mujer de 30 o 40 años. No es lo mismo que lo tenga a los 13 o 14 años. Pero bueno, ya en la edad contemporánea, eso hay que eliminarlo. Entonces, aparte de las propuestas de que hacía el presidente Abinader, de crear un gabinete, que para mí no tiene ningún sentido, porque si tú tienes al CONANI ahí, y tienes a los tribunales de familia, ¿para qué seguir creando instituciones en ese sentido? ¿Para qué? Para que una le quite la función a otra. Eso no tiene ningún sentido. El gabinete déjeme ver si lo encuentro aquí, el gabinete de la niñez y los adolescentes, que va a ser coordinado por la primera dama de la República, Raquel Albaje. Presidente, elimine eso, eche eso para atrás, eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que fortalecer es la labor del CONANI conjuntamente con la ley que lo regula, la 136, la de niños y niñas y adolescentes. Eso es lo que hay que fortalecer, ese importante órgano del Estado, para que desde allí se pueda hacer una labor gigantesca a favor de los niños y niñas y adolescentes en el país. Pero ¿qué plantea o qué planteó el presidente de la Cámara de Diputados después que el presidente hiciese esta propuesta? De que para mañana miércoles, en primera lectura, se va a aprobar, dice Pacheco, el tema del matrimonio infantil. O sea, de que se lleve a que sea ya a la mayoría de edad cuando se cumplan los 18 años. Y no como establece la ley 659 de Leonel Fernández, Luis Abinader, y no el Código Civil, que la niña se puede casar, o la adolescente, porque ya no es niña, cuando tiene 15 años, a los 15 años, si un tribunal lo autoriza, al igual el adolescente, sí, cuando cumple los 16. 15 para la niña, conforme a lo que establece la ley de actos civiles, y 16 para el varón. Pero con previa autorización de un tribunal. Entonces, si esto se va a ventilar en la Cámara de Diputados, señores, esto requiere de una modificación completa, no es solamente eliminar o adecuar ese artículo de la ley 659. Esa ley, conjuntamente con el Código Civil, requiere ser actualizada, señores, porque desde que llegó aquí, cuando Lili la tradujo, que tradujo los códigos napoleónicos en 1884, señor, eso está totalmente intacto. Una aberración jurídica. Ahí hay multas y sanciones que se pagan con $1, conforme a lo que establece el Código Civil. Ustedes están escuchando de que $1. ¿Y de qué legislación es esa que ustedes me están hablando? Entonces, si se va a legislar en ese sentido, háganlo para cambiar, para mutar esa legislación completamente, pero no solo la ley de actos civiles, sino también el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, que están totalmente arcaicos. De manera que ahí está la propuesta. Legislar solamente para modificar un artículo. Muy bien, se necesita, y estoy de acuerdo con que eso se tienda a abolir el tema de lo que anteriormente le habíamos explicado, de que no sea a los 15 y a los 16, sino a partir de los 18 años cuando ya adquieran la mayoría de edad. Ahí está la propuesta y esperamos que los diputados pues puedan acogerla. Vámonos a una pausa y volvemos en breve con otro tema.